Vamos a centrarnos ahora en el estudio de los compresores alternativos, debido a que son los de nuestro interés para comprender las relaciones termodinámicas entre el aire de entrada y de salida, o entre la entrada y la salida en general del fluido que vamos a comprimir. Cuando pensamos en un compresor alternativo, como les adelanté, tenemos que pensar en un sistema compuesto por un cilindro o varios cilindros, en donde este sistema cilindro-pistón está compuesto por estos componentes que vemos aquí. Una válvula de admisión, que es por donde ingresa el aire, una válvula de descarga, que es por donde mandamos el aire al recipiente. Puede ser un dibujo muy irreal, pero es para que se entienda. Por acá va el aire que salió comprimido, ingresa al recipiente. La válvula de descarga justamente sirve para enviar el aire ya comprimido con las condiciones de presión que requerimos para lo que tengamos que hacer, y se dirige hacia el depósito. También esto puede ser de manera continua o estacionaria, en donde directamente el compresor aporta aire comprimido a la utilización final. Yo acá hice el ejemplo de un tanque de alguna manera para que ustedes visualicen un esquema básico. ¿Qué más tenemos? Un cilindro, el cual tiene un recorrido, lo cual se llama carrera. Y fíjense, cuando el aire ingresa a través de la válvula de admisión, ingresa porque el cilindro está haciendo el recorrido hacia abajo, y cuando invierte su carrera, la válvula de admisión se cierra y se supone que la válvula de descarga se abre recién cuando el aire tomó la presión definitiva para poder ingresar al tanque o para ir al punto con la presión requerida. Estas son las cosas básicas que nos tenemos que imaginar para comprender lo que viene a continuación. Vamos a ponerle nombre a todo esto que estamos viendo. Válvula de admisión, válvula de descarga. Pistón, cilindro. Cuando el pistón llega a su punto superior final, se llama punto muerto superior. Entonces, cuando el pistón llega al punto superior, se llama punto muerto superior. Luego, el pistón recorre el camino inverso y ahí se abre la válvula de admisión e ingresa aire. Se llama proceso 1-2 y es el proceso de admisión. O sea, fíjense que ahí hay una valvulita que se abre para darle ingreso al aire de entrada o al fluido compresible de entrada. Probablemente a medida que transcurre la clase tome al aire como ejemplo, pero puede ser cualquier fluido compresible. En algún momento el pistón llega al punto muerto inferior, que es su tope máximo, el cual nos da el volumen máximo, y cuando eso sucede se cierra la válvula de admisión. Hasta ese momento estuvo ingresando fluido compresible. Luego comienza el proceso 2-3, el proceso de compresión, con todo cerrado. Está disminuyendo el volumen y el aire o el fluido compresible empieza a cambiar su presión interna o la presión que tiene adentro de este recipiente debido a la disminución de volumen. Cuando llegó a un determinado punto, se abre la válvula de descarga y ya es posible inyectar el fluido comprimido en su punto de utilización. Tenemos el proceso 3-4, que es el proceso de expulsión, y luego el punto muerto superior, en donde se cierra la válvula de descarga y vuelve a comenzar nuevamente todo. Algunas características. Cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, 1, no habrá gas en el interior del cilindro y el pistón se encontrará tocando la tapa superior del mismo. O sea, estamos acá. Otro punto importante. Todo el gas aspirado es luego expulsado del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo evalúo en el tiempo, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, lo cual me permite estudiarlo como un
Sistema circulante. Y la última característica importante es que la apertura y el cierre de las válvulas se consideran instantáneas al llegar a la presión correspondiente y no ocurren fugas en la carrera de compresión. Importante, el equipo cumple con un ciclo mecánico. Esto que mostramos anteriormente, todo esto que estaba acá, es un ciclo mecánico, ¿no? El pistón vuelve a su posición inicial, cumple con un ciclo mecánico. Pero el gas no está cumpliendo un ciclo termodinámico, sino una transformación abierta, ya que habrá ingresado, como dice acá, en un estado 1-2 y habrá salido en un estado diferente 3-4. O sea, en este modelo hay un ciclo mecánico, pero no un ciclo termodinámico, porque siempre estoy tomando aire nuevo del exterior. Siempre estoy tomando un fluido compresible del exterior. Vamos a pasar en limpio lo que acabo de comentar. Acá tenemos lo que se llama un diagrama indicador. Es para entender sobre todo el proceso, el ciclo mecánico. En el eje X tenemos el volumen, en el eje Y tenemos la presión, y acá lo que podemos ver es cómo cambia el volumen, supónganse del cilindro pistón, entre 1 y 2, es un cambio de volumen mecánico. No habla esto de lo que le está pasando a nuestro fluido. Acá sí tenemos el proceso de compresión para pasar de la presión 1 o presión inicial a la presión final. Este es el proceso de compresión. Y después, de 3 a 4, tenemos esta flecha que lo que nos indica es qué pasó con el volumen del cilindro. Pero no es lo que realmente pasa termodinámicamente. El diagrama de estado es el que me está indicando efectivamente lo que pasa. O sea, termodinámicamente hablando, el proceso de compresión es este que está acá. Fíjense que no están lo que sería el proceso 3-4 y el proceso 1-2. Fíjense lo que dice acá. Los procesos 1-2 y 3-4 no se representan en el diagrama de estado, son los procesos de adición y expulsión de masa. No hay cambio termodinámico del gas. O sea, es el pistón admitiendo aire. Nada más. En un proceso mecánico. Ahora, termodinámicamente hablando, el proceso comienza acá y termina acá. Comienza acá cuando ya está cerrada la válvula de admisión y el pistón ya puede comprimir lo que sería para ese momento un sistema cerrado. Pero esto se estudia como sistemas circulantes, porque suceden de manera cíclica. O sea, el ciclo mecánico sucede iterativamente. Así que termodinámicamente el proceso es este. No hay ciclo termodinámico. Se llama transformación abierta.